Bueno, muy buenas tardes todos. Esta charla va dirigida a la comunidad empresarial, a la comunidad universitaria, a la comunidad científica y en general a todas las personas y profesionales, científicos, que de una u otra manera estamos acostumbrados a formular proyectos desde el punto netamente de vista técnico. Nosotros siempre solucionamos problemas, proponemos proyectos y nos hemos preparado para ofrecer soluciones desde la ingeniería, desde las ciencias, cualquiera que sea su área, para solucionar problemas, y el contexto en el que trabajamos es un contexto de asociación de conocimiento, pero siempre que terminamos y llegamos a unos resultados, una vez que hemos propuesto una solución, no sabemos realmente qué hacer con ella. Entonces, esa gran duda, esa gran incertidumbre es lo que vive la gran mayoría de la gente que trabajamos en los proyectos técnicos y que sabemos que hay unas necesidades de desarrollar cualquier elemento, cualquier aporte, cualquier dispositivo o cualquier elemento que aporta, en el caso nuestro, a la ingeniería, y que es el resultado de la transformación de los insumos de la naturaleza y nos llevan a tener unos productos, resultados de un proyecto netamente técnico. Debemos comenzar por mirar que esa incertidumbre y ese temor, esas ganas de saber qué hacer con esos resultados, pues es lo que nos lleva a tener una brecha entre lo que hoy en día se conoce como el resultado y el escalar ese resultado a la gran esperanza de todo el mundo, que es el sector productivo, para convertirlo en un negocio. Entonces, esas motivaciones y esos temores es lo que me ha llevado a querer organizar esta charla, y por eso estamos socializando los resultados de unas actividades que desarrollamos en rol de la capacitación para poder formular no solamente cursos, sino estrategias y metodologías y acciones para poder fortalecer los spin-off que puedan surgir de los resultados de algunos proyectos, bien sea de tesis o bien sea de trabajo de grupo o bien sea de proyectos inclusive que se hacen por curiosidad en los grupos de investigación. Entonces, esas motivaciones que nos llevan a identificar esos procesos, el qué hay que hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, con quién hacerlo, cuánto cuesta, pues termina siendo otra incertidumbre que es la principal, digamos, brecha y la principal incertidumbre que hay de cómo llegar a incurrir en el mundo de los negocios. Entonces, los profesionales que egresan de las universidades, por ejemplo, dicen, bueno, voy a ser empleado, seré capaz de poner en negocio, de elevar, desarrollar y elevar mis resultados a un negocio, y se empieza la duda, ¿qué es el prototipo? Si no serán prototipos, ¿y qué hay que hacer, no es cierto? Y cuando nos metemos en ese mundo, ¿no es cierto?, de oportunidades, nos acabamos de enfrentar con más incertidumbres porque no sabemos cuáles son las oportunidades. Entonces, ese vacío que hay entre la universidad y la empresa, entre la universidad y cómo escalar sus resultados, es lo que me llevó y nos ha llevado en los grupos de trabajo a mirar cómo hacerlo, y sobre todo cómo hacerlo de una manera menos compleja, que nos lleve a comenzar por romper el paradigma, ese paradigma entre lo técnico científico y el mundo de los negocios, lo pragmático, lo práctico y el negocio. Ahí es donde está, digamos, la convergencia de esas tres incertidumbres, y eso es lo que nos lleva a fortalecer desde el punto de vista de los liderazgos, los proyectos de vida profesional en el mundo de los negocios. El romper ese paradigma, cómo pasar lo técnico al negocio, cómo pasar de un resultado que es netamente académico, que ha sido evaluado, que seguramente nosotros identificamos unas necesidades de lo que falta, y cómo llevarlo a ese mundo de oportunidades donde realmente llegue a ese beneficiario, digamos, que pasa a ser un cliente desde el punto de vista del negocio, que llegue allá para lo que fue hecho. Ejemplo,
nosotros podemos desde la ingeniería proponer cualquier tipo de transformación porque hace falta algo y nos parece de una u otra manera que esto puede aportar en un proyecto o bien sea como insumo de un gran marco o como un producto final. Eso en el mundo de los negocios es el producto terminado y es lo que se lleva a localizar en lo que conocemos como el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál mercado? Entonces, uno ve todos los estudiantes que egresan y tanto de los pregrados como de los posgrados que no saben ubicar los mercados. O sea, uno se imagina sus usuarios, uno se imagina sus potenciales clientes, uno se imagina, alcanza a imaginarse cómo podrían estar sus productos resultado, ¿cierto? Puestos en un negocio y para eso hay que localizarlos en un mercado. Y me devuelvo a mirar entonces cuáles son esas oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, que hay de negocio, esas oportunidades que hay de escalar, esas oportunidades que hay de evolucionar ya afuera, donde ya no está la academia, donde ya no está la presión, digamos, de ese resultado que es muy puntual, funcionó o no funcionó, ¿cierto? A mirar lo que es el plan en el modelo de negocio. Entonces, es un cambio que pasa, que se da por un paso en una transformación y ahí es donde está el papel importante y el contenido central de la conversación de hoy, la charla y la exposición. ¿Cómo hacerlo de una manera menos compleja? No verlo tan traumático, no verlo como tan coco, ¿no es cierto? Tan grande, que cuánta cantidad de cosas que hay que hacer, no sabemos con quién, no sabemos cómo, no sabemos cuáles son las relaciones, realmente no sabemos por dónde ir a buscar, no sabemos cómo incurrir. Entonces, ahí fue donde nosotros hicimos una muy buena exploración digamos, de detalles, ¿no es cierto? De detalles de cómo hacerlo y pues nos encontramos con varias opciones y la que más nos ha gustado es trabajar la formulación de un modelo de negocio para buscar ese paso entre lo que yo tengo como resultado de un proyecto profesional, seguramente una tesis, un trabajo de grado, un proyecto de investigación, a un negocio. Entonces, el modelo Canvas, ¿no es cierto? Es uno de los modelos, digamos, que nos trae una estrategia de cómo plantear un modelo de negocio en 9 pasos, o sea, simplificándolo y no viéndolo tan complejo. Y es bien interesante trabajar con el modelo porque resulta que todo comienza, el modelo comienza a ejecutarse a partir de la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor tiene que ver con qué es lo que ese producto o ese resultado de mi proyecto de tesis, ese resultado de mi proyecto de investigación, eso que yo llevé a prueba, que me lo pusieron a validar, a verificar, a aprobar, ¿cierto? ¿Qué es lo que le ofrece a ese usuario final? Entonces todo comienza por mirar quién es el usuario que pasa a ser desde el mundo de los negocios el cliente, en la salud del paciente, en todo lo que es la tecnología blanda al usuario y en todo lo que es, digamos, consumo final, consumo directo, pues el cliente. En general en los negocios el cliente. Esa propuesta, eso que yo me propuse, llevarlo a cuál es el valor agregado, cuál es ese valor, qué es ese detalle que realmente le llama la atención y que es el que va a dar impacto y para lo cual yo lo hice, por donde comenzó mi gran motivación de hacer eso, ¿no es cierto? ¿Qué problemas se están ayudando a resolver con eso realmente? Entonces hay que ubicarse, ¿cierto? En el mundo del mercado, en las necesidades ya de la sociedad, de la población, y entonces mirar qué es lo que realmente es, qué problemas es el que resuelve ese producto que yo quiero llevar al mercado para poder desarrollar el negocio. ¿Qué productos o servicios se ofrecen, ¿no es cierto?, adicionales? ¿Y cuáles son las necesidades insatisfechas que en el mundo de los negocios se llaman los jobs to be done? ¿Qué es lo que es, cuáles son los trabajos que están por hacer? ¿Qué es lo que la gente realmente quiere? Porque uno muchas veces se fascina con sus resultados y no ve lo que el cliente o el usuario final o ya visto desde el punto de vista de un producto en un negocio realmente quiera tener la persona, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que debe tener? ¿Cuáles son las características que debe tener ese resultado ya visto como producto? Entonces, la primera parte comienza por esa propuesta de valor y aquí es donde nosotros podemos comenzar a romper ese paradigma y superar esos miedos de no saber qué hacer. Tengo un resultado, ¿cómo lo veo yo como producto? O sea, ¿cómo lo veo yo
supliendo cuál necesidad. Esa es la primera parte del modelo. En la segunda parte del modelo vamos a tener el cómo. Perdón, el quién, ¿no es cierto? El quién. Entonces, tenemos que mirar cuáles son las relaciones que podemos encontrar, porque si cuando yo formulé el proyecto técnico, ubiqué una necesidad de desarrollar un producto porque hacía falta, aquí tengo que ir a mirar es cuál es la necesidad que hay de ese producto en el mercado. ¿Qué está pasando con ese producto? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Y cómo lo veo ya en un ambiente de consumo? O sea, yo imagino eso que yo hice y lo imagino reproduciéndolo y la gente usándolo, en otras palabras. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar cuáles pueden ser esos detalles, ¿cierto? Y a través de qué tipo de relaciones vamos a llegar con los que vamos a llamar nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Hay que mirar si va a ser un servicio, si va a ser un producto para consumir y qué tipo de relación va a haber con el cliente. Ejemplo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista jurídico, en los negocios jurídicos, ¿cuáles son los productos para la justicia? Pueden ser las leyes, ¿cierto? Puede ser un paquete de cualquier tipo de tecnología, hablando un módulo, por ejemplo, de diagnóstico de estrés, por ejemplo, para una defensa de alguien bajo alguna acción, bajo algún proceso, pero desde el punto de vista pragmático ya físico, entonces desde la ingeniería puede ser una silla. ¿Qué relación hay entre lo que yo estoy produciendo y mi cliente? Entonces, ¿cuál es esa relación directa con el cliente? Pues es ese confort que se le está ofreciendo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos lleva también a seguir rompiendo ese paradigma de cómo llegar allá. Entonces, todo parte de la necesidad y ahora cómo voy a suplir yo esa necesidad y con qué, o sea, cuáles son a partir de esos jobs to be done o eso que hay que solucionar, ¿cómo le voy a llegar? Pues mirando qué es exactamente lo que le voy a resolver y eso me resuelve la pregunta de cuál es la relación con el cliente directamente, ¿no es cierto? También hay que mirar entonces cuáles son los segmentos de los clientes, porque no es lo mismo ofrecer un producto, ¿cierto? Que seguramente va a ser un producto que va dirigido a los jóvenes, a un producto que va dirigido a las personas de tercera edad o a un producto que va dirigido a los niños. Y no es lo mismo un producto, un resultado dirigido a los jóvenes, pero eh, a los jóvenes de tierra caliente o a los jóvenes de tierra fría. Entonces, ese segmento nos da, quiere decir la caracterización de esa población y que tiene que ver con la relación directa de cómo ese producto impacta directamente sobre ese cliente, sobre ese usuario, sobre ese paciente en el caso de salud, ¿no es cierto? Entonces, esos segmentos, ¿no es cierto? Nos identifica a quién va dirigida esa propuesta de valor. Entonces, si yo sé que hay una necesidad insatisfecha, si yo sé cómo llegarle a él a través de su necesidad que tiene en cierta forma un impacto emocional y lo logro ubicar perfectamente, no es cualquier joven, es exactamente al que va dirigido ese producto, esa solución, pues entonces ya tengo plenamente identificado el segmento. Y otro detalle es los canales con los cuales se quiere llegar. Hoy en día, por ejemplo, está de moda el marketing digital, pero resulta que el marketing digital no está para todo el mundo. El marketing digital no está para todos los negocios. El marketing digital no está para todos los escenarios. Sin embargo, la digitalización y la transformación digital se ha malinterpretado porque hoy en día se puede llegar a confundir una digitalización con una transformación digital. En la transformación digital no está solamente la automatización y la sistematización de los procesos para colocarlos sobre la internet, sobre las redes. Influyen los procesos, influyen las personas e influye la tecnología. Es decir, que teniendo en cuenta la caracterización y esas relaciones con los clientes, tenemos que saber definir muy bien esos canales con los cuales vamos a llegar a ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ofrecer una manilla para discapacitados invidentes, ¿cierto? Con personas con limitaciones de la visión, pues uno podría imaginarse que sus clientes directos son las personas que son invidentes. Pero depende del segmento, porque si yo estoy dirigiendo el producto para los invidentes niños, pues los niños no son los que van a tener esa capacidad de negociación y de pago, son sus padres, sus familiares, sus relacionados. Entonces el canal de comunicación es importante aquí definirlo.
El canal de marketing también es importante definirlo. No todo, porque está de moda, ¿cierto? Es que hay que usarlo. Hay productos cuya digitalización seguramente va a ir en contra. Hay una tendencia al consumo de las redes sociales, ¿no es cierto? Y las redes sociales hoy en día están limitando mucho el pensamiento, el quehacer y la acción de las personas. Entonces, quizás podríamos pensar que el mejor negocio está donde se ofrezca lo que yo estoy desarrollando, ¿no es cierto? Y lo estamos localizando desde el punto de vista físico. Por ejemplo, a la persona de tercera edad no le interesa mucho comprar por internet. Es lo que se ha visto en las encuestas de mercado. A las personas de tercera edad les da seguridad tener un sitio a donde llamar, a dónde llegar y a dónde ir, así los tengan que llevar. Entonces, si la persona que tiene la capacidad de negociación es la persona que tiene que ir directamente, pues mi canal de comunicación será directo. Y si no, pues utilizo las redes sociales. Entonces, este es un llamado a tener en cuenta. Bueno, otra parte que hay que solucionar para romper ese paradigma y esa gran brecha y llevar a cabo esta transformación de mis resultados de tesis, para hacerlo más concreto, al negocio, ¿no es cierto? Es resolver la pregunta del cómo, ¿no es cierto? El cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces aquí intervienen, por ejemplo, las asociaciones. ¿Quiénes son mis aliados claves? Cuando uno está en la universidad y está desarrollando un proyecto, uno comienza a mirar quién le puede colaborar. ¿Dónde consigue los insumos? ¿Dónde consigue quién le apoye? ¿Dónde consigue quién le evalúe? ¿Quién le avale? ¿Dónde están mis pares que me digan, oiga, pues yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, pero ¿será que voy bien o no voy bien? Porque cada vez que uno está haciendo algo, sobre todo con emoción, pues uno está convencido de que lo está haciendo de manera perfecta. No es que uno tenga que mirar y poner en consideración la posibilidad que no lo está haciendo correcto. Es que vale la pena mirar quiénes son esos aliados claves, esas asociaciones claves. ¿Por qué? Porque a través de ellos es que yo voy a comenzar a escalar. A través de ellos hay una buena oportunidad de darnos a conocer. A través de ellos es que realmente puedo llegar a concretar después el hacerle esos vínculos en la red, ¿no es cierto? En la red con la población para poder empezar a lo que llamamos comúnmente como escalar el producto. Bien. Tenemos que mirar cuáles son las actividades claves, porque uno siempre ve las actividades claves como lo que hay que hacer para que el producto quede hecho y que cumpla con los objetivos y que cumpla con los resultados que se esperaba. Aquí cuando hablamos de cuáles son las actividades claves, nos referimos a cuáles serían, ¿no es cierto?, las diferentes acciones que hay que hacer para que la gente no solamente conozca el producto, sino a través de las pruebas podamos tener esa primera aproximación de salir de los prototipos al producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las actividades que se requiere desarrollar para hacer conocer esa propuesta de valor por la cual comenzamos? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? ¿No es cierto? Hay que identificar esas fuentes de ingresos y en ese sentido es que miramos las actividades claves. Por ejemplo, uno muchas veces no se entera, bueno, la población estudiantil por lo general, no se entera de dónde están las oportunidades. Y las oportunidades para el mundo de la academia y la ciencia está a través inicialmente de las convocatorias. Entonces, todo el mundo sueña con tener negocios en investigación, o sea, lo que llamamos comúnmente cómo llevar la transferencia nuestra, de nuestro conocimiento y nuestro trabajo al sector productivo. Pero es que al sector productivo no le interesa la transferencia de conocimiento, lo que le interesa es el producto. Y ahí hay otra brecha que romper, ¿no es cierto? O sea, que alcanzar, que llenar, digámoslo, no tanto en el término romper, es para quitarse ese paradigma de encima, para quitarse eso de ahí y entrar en el otro escenario. O sea, mirar la otra parte, ¿no es cierto? Que ya tiene que ver es con la negociación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no es cierto? Hay que pensar en lo que se conoce como los canales de distribución, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos clave? Uno dice los recursos clave en las convocatorias, ¿no es cierto? Las convocatorias son las más cercanas. Uno le dice a los estudiantes, miren, si nos presentamos a MinCiencias, hay que saber hacer, hay que saberlo formular. Y entonces se devuelve uno a la parte científica, a la parte académica, pero esta parte de identificar dónde está el recurso,
en quién impacta, quiénes son los aliados, quiénes son las actividades y las asociaciones, es lo que uno ha descuidado y es lo que se toma también como recurso y como insumo principal. ¿Para qué? Para facilitar llevar ese producto a localizarlo en el mercado. Y eso es lo que nos facilita llegar a desarrollar un negocio. Bien, entonces, dentro de los recursos claves también tenemos algo que es intangible, que es el conocimiento, que ahí es donde realmente uno dice, no, pero es que ¿cómo evalúo yo el conocimiento? Hoy en día han tomado una fuerza muy grande y ha pasado a estar de moda los intangibles. Entonces, en una sociedad o en una alianza estratégica, en una asociación, ¿no es cierto? ¿Cómo proponer, por ejemplo, cuánto es el intangible, cuánto cuesta ese modelo de utilidad, cuánto cuesta ese diseño, cuánto cuesta ese prototipo, producto que es el que queremos escalar al mercado? ¿Cuánto cuesta? Eso es interesante evaluarlo también, pero sobre todo evaluarlo para poderlo dar como aporte. Entonces, ese es otro recurso con el cual se cuenta y al cual a nosotros nos da miedo decir es que, ¿cómo valoramos un intangible? Entonces llega uno y dice, uno ve a los estudiantes y dice, no, pero es que cuando se formula un presupuesto, de manera muy tímida se formulan los presupuestos, no sabemos cuánto cuesta. Y eso tiene que ver con la transferencia de conocimiento, pero recordemos que lo que le interesa al mercado es el producto. A no ser que sea el mundo científico, recordemos que posterior a los desarrollos, a las bases, a los aportes de conocimiento, llega la tecnología. Lo que en el mercado nos interesa, digamos, para el común es la tecnología, es el producto final. Entonces, ahí es donde vale la pena evaluar y evaluar ese intangible para colocarlo dentro de los recursos y poderlo escalar. Otra parte muy interesante, ¿no es cierto?, que forma parte de este modelo Canvas. Entonces, observemos que hasta aquí hemos visto la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, los segmentos con los clientes, los canales, ¿cierto? Los canales. Hemos visto también las actividades, las asociaciones y los recursos. Y vamos a pasar a una parte bien interesante que es la de el del con qué y el cuánto vale, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ingresos reales? Y para eso, pues hay que simplemente hacer lo que llamamos la inteligencia de mercado, que hoy en día también hay otras tendencias muy fáciles, y es simplemente mirar cómo está su posible cliente, cómo está su consumidor y cómo están los precios en el mercado. Hoy en día, pues las encuestas y otro tipo de metodologías muy sencillas son las que nos llevan a poder trabajar realmente con el de las fuentes de los ingresos y sobre todo cuánto es que cuestan digamos, los recursos, cuánto, ponerlo ya en términos de dineros, de capacidades de adquisición y sobre todo las capacidades de negociación. Bien, en ese orden de ideas, ¿no es cierto? La gran pregunta es, ahí es donde venía la parte del gran aporte que queremos hacer nosotros, es cómo todo esto nosotros lo vamos a trabajar ya desde antes de tener unos resultados finales para sumarle, es la propuesta que tenemos en este momento, de sumarle a todo trabajo de proyecto de grado, el poder formular un modelo de negocio antes de poder exponer una tesis o los resultados de un proyecto de investigación, y eso significa cómo escalar mi producto, mis resultados a un modelo de negocio. ¿En qué momento hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y cómo sensibilizar a los estudiantes para que cambiemos ese chip y nos salgamos, demos ese salto, hagamos esa transformación de lo técnico al negocio. Eso es lo que yo quería pues plantearles a ustedes en una corta charla, de mirar que hay metodologías, hay modelos y hay algunas estrategias. Hoy hemos traído algo muy concreto, algo muy puntual que nos lleva a identificar directamente el cómo transformar de resultado a modelo de negocio a través del modelo Canvas. Poder hacer un planteamiento de una idea de negocio muy puntual y todo comienza por ligar. Ahí es donde está el punto de contacto, ese resultado que inicialmente nosotros lo teníamos como una necesidad, porque nosotros nos fascinamos, ¿no es cierto? Como una necesidad y llevarlo a una propuesta de valor. A partir de ahí, entonces se da todo lo que es esa escalada, ¿no es cierto?, de intenciones que hoy en día se conoce en el mundo de los negocios como la experiencia del cliente. ¿No es cierto? Vamos a cautivar los clientes, vamos a aprovechar, aterricemos la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, todo apunta
a automatizar los negocios, todo apunta a automatizar la tecnología, todo apunta a automatizar la vida. ¿Cómo aprovechamos todo eso? ¿Cierto? A través de algo muy sencillo es ver a mi producto desde mis resultados del trabajo. ¿Cómo logro ver a mi producto desde los resultados de un proyecto de investigación o un trabajo de grado? A través de la propuesta de valor, que es la puerta de entrada al modelo Canvas. Entonces, espero que haya sido un buen aporte y espero que este granito de arena sirva para sensibilizar esa motivación que nosotros todos tenemos de romper esa gran incertidumbre y ese temor de cómo llegar al mundo de los negocios. Muchas gracias y un saludo muy especial al doctorado y a toda la comunidad de la universidad. Muchas gracias.